McFarlane in the past, you understand. Si buscas cine de terror que te incomode y te obligue a pensar, tienes que ver el clásico español de 1976 de Narciso Ibáñez Serrador, ¿Quién puede matar a un niño? La premisa es sencilla, una pareja inglesa de vacaciones viaja a una isla española, que encuentran desierta de adultos, habitada solo por niños sonrientes y silenciosamente homicidas. Lo que podría haber sido un slasher barato se convierte, gracias al pulso del director, en un ejercicio de tensión sofocante. La acción se desarrolla a plena luz del día, en una isla paradisíaca, lo que hace que la violencia sea más chocante y surrealista. Serrador no explica el porqué de la locura de los niños, no hay un virus ni una posesión clara, y es esa incertidumbre lo que eleva el miedo. Estéticamente, tiene ese aire crudo y directo, casi documental. Si te gusta el cine que te deja un nudo moral en el estómago, esta película de serie B es una obra maestra. They're just little children. The Body Snatchers de 1945 es otra joya del terror clásico, dirigida por el legendario Robert Wise. Ambientada en la Escocia del siglo XIX, la historia va de un siniestro cochero que se dedica a robar cadáveres para venderlos a un médico obsesionado con la ciencia. When the great Dr. McFarlane finds his anatomy school without subject. Pero lo que comienza como un secreto profesional, pronto se convierte en una pesadilla de culpa, chantaje y muerte. Esta película es parte de esa época donde el terror psicológico y la atmósfera gótica eran protagonistas. Wise logra aquí un equilibrio brillante entre drama moral y horror sugerido, evitando el exceso de sangre y centrándose en el peso de las decisiones humanas. Gray. I've had some dealings with McFarlane in the past, you understand. From Beyond es una de esas maravillas de horror ochentero que combina ciencia ficción, locura y gore. Basada libremente en un relato corto de H.P. Lovecraft, la trama va de dos científicos que logran estimular una glándula del cerebro capaz de abrir la puerta a otra dimensión. Pero lo que encuentran allí no pertenece a este mundo. No, I want to see more. More than any man has ever seen. Una cinta que lleva al límite el horror corporal con efectos prácticos impresionantes, llenos de textura, baba y carne mutante, que más que asustar, perturba y cuestiona hasta dónde puede llegar la mente humana cuando la curiosidad se vuelve obsesión. Hoy en día se considera un clásico de culto del horror Lovecraftiano, un ejemplo perfecto del cine de bajo presupuesto con gran imaginación. Una experiencia viscosa, delirante y deliciosamente ochentera. Humans are such easy prey. Them es una joya del cine de ciencia ficción clásico, dirigida por Gordon Douglas. Es una de las primeras películas en abordar el miedo nuclear a través de criaturas gigantes y lo hace con sorprendente seriedad y tensión. Man, as the dominant species of life on Earth, will be extinct. La premisa es simple pero efectiva. Las pruebas atómicas en el desierto de Nuevo México han dado lugar a una colonia de hormigas mutantes, enormes y letales, que amenazan con destruir la humanidad. No se trata de un desfile ridículo de efectos especiales, sino de una película que construye atmósfera con inteligencia. Lo más importante es cómo la película usa la amenaza de las hormigas como metáfora del miedo a la radiación, a la guerra y al avance imparable de la ciencia sin control. Them es un clásico que marcó el camino del cine de criaturas gigantes. Visionaria, atmosférica y con un mensaje aún vigente, demuestra que el verdadero terror no siempre viene del monstruo, sino de lo que lo creó.
The Fly. Una joya de la ciencia ficción y terror clásico estrenada en 1958 por el director Kurt Neumann, que nos recuerda que jugar con la ciencia puede tener muchas consecuencias pegajosas. La historia va de un científico que al probar su máquina de teletransportación no se da cuenta y una mosca entra al experimento. Se fusionan ambos cuerpos, dando lugar a una de las criaturas más icónicas del cine. De un ambiente elegante, efectos visuales sorprendentes para la época y una historia profundamente trágica, La Mosca no solo dio miedo, sino también compasión por el monstruo, algo inusual en el género en ese entonces. Hasta el día de hoy, esta película sigue siendo una lección de terror con alma, recordándonos que a veces el mayor experimento es el humano. El regreso de los muertos vivientes de 1985. Dirigida por Dan O'Bannon, esta película no solo es un clásico, es un manifiesto de que el terror puede ser hilarante y exagerado. La trama es puro cine trash. Dos empleados de un almacén de suministros médicos, Frank y Freddy, liberan accidentalmente el gas tóxico trioxina 245 de un barril militar, y el vapor reanima todo el cementerio cercano. Pero aquí viene la gran regla de serie B, que lo cambió todo. Estos zombies corren, hablan, y lo único que piden a gritos es cerebros. La película abraza su locura con un elenco de personajes memorables, empezando por los punks que hacen fiesta en un cementerio. A diferencia del terror sombrío de Romero, O'Bannon nos da una fiesta gore donde la comedia negra y los efectos especiales prácticos y camp son los protagonistas. La película es el epítome de la diversión garantizada que solo el cine de bajo presupuesto, valiente y sin filtros de los 80, nos podía dar. Not people, brains. 1990, y el mundo se estremeció cuando conocimos a los graboides. Unas enormes criaturas subterráneas, ciegas y que cazan guiados por las vibraciones. Y estas atacan un pequeño pueblo en el medio de la nada en Nevada. Esta película es una mezcla perfecta de terror, comedia y acción, que rinde homenaje al cine de monstruos de serie B. A diferencia de muchas películas de terror, Tremors brilla por su ingenio y creatividad, sin depender tanto del gore excesivo. Una joya del cine de los 90s que ha envejecido muy bien y sigue entreteniendo con ese desenfado que la caracteriza. 20. Open Water. En 2003, el director Chris Kentis nos demostró con esta película que el miedo más profundo no necesita monstruos, solo el océano y la soledad. Inspirada en hechos reales, esta es la historia de una pareja que queda abandonada en el medio del mar durante una excursión de buceo rodeada de tiburones y sin esperanza de rescate. Esta película fue rodada con muy bajo presupuesto y con actores nadando entre tiburones reales. Es una lección de minimalismo efectivo, demostrando que el horror más grande puede surgir del silencio del mar y de lo pequeños que somos frente a la naturaleza. Brain Dead o Tu madre se comió a mi perro, del director Peter Jackson.
Esta es una de las mejores comedias de terror, por su combinación de humor absurdo, violencia gráfica extrema y efectos especiales muy creativos. Una joya del gore, que destaca por su uso exagerado de sangre, vísceras, y es una experiencia ridículamente divertida y grotesca, que nos cuenta la historia de un joven tímido llamado Lionel, que vive con su dominante madre. Pero un día que su mamá está de paseo en el zoológico, la muerde un extraño mono rata, que le infecta de un virus y la convierte en zombie. Y el pobre Lionel tiene que lidiar con su madre, que parece querer comerse todo, y cuidar de que no se den cuenta los vecinos o de que los infecte. Esta película tiene una cantidad de personajes y situaciones, una más absurda que la otra. Llegan unos excesos tan ridículos que lejos de provocar miedo, dan risa. Los diálogos son muy divertidos. Y por muchos años mantuvo el récord de la película donde más sangre se había utilizado. Una cinta que no es para muchos, pero que los fanáticos del gore y el humor negro la han llevado a ser una de las grandes películas de culto. Si el cine de serie B es una celebración de lo ridículo, lo ingenioso y lo totalmente descabellado, entonces Killer Clowns from Outer Space, de 1988, es el circo máximo de este género. Esta película de los hermanos Kyodo no solo cumple lo que promete el título, sino que lo eleva a una forma de arte. El verdadero encanto de esta película reside en su espíritu desvergonzado. La trama es puro disparate ochentero. Un meteorito cae cerca de un pueblo pequeño y resulta ser la carpa de circo de unos alienígenas con apariencia de payasos asesinos. ¿Y sus armas? Genialidades de bajo presupuesto que maximizan la diversión. Los disfraces y los efectos especiales son gloriosamente prácticos y exagerados. La película sabe que es absurda y se divierte a cada momento, invitándote a hacer lo mismo. Si buscas una noche de cine irreverente, colorida y tan estúpidamente creativa que es brillante, súbete a este carrito de helados y disfruta del show. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.